Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive of Our Own y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas, capítulo 15. El inicio de una era. Aparece el nuevo Sin de los páramos, parte y notas. Ver el final del capítulo para las notas. Me está matando la cabeza. Creo que me pasó un poco esta vez. Ya lo sé, Furfu, ya lo sé. No volveré a beber así nunca más, tienes que entenderme, ¿sí? Por fin tuve ganancias. Aunque sean ridículas, aunque apenas sirven para cubrir un par de deudas, al menos no es esa cadena interminable de pérdidas a las que ya me había resignado. Vale, supongo que la respuesta siempre estuvo en Kararagi desde el principio, ¿eh? Dime, Furfu, ¿crees que puedes llevarnos hasta la 5ª ciudad? Está a un día de camino. Si la suerte nos sonríe, en una semana llegaremos a Banan, y ahí podremos comprar esas famosas cremas de la empresa Pleiades. ¿Estás segura de esa afirmación, tía? Preguntó Subaru, cargando la cabeza con duda. En efecto, Susan. Que recuerdes, mi territorio no está afiliado a ninguna de las 4 naciones. Y, al ser mi contratista, por derecho, te pertenece. Contestó tía con serenidad. Tiene razón, Susan, añadió Alibel, que hasta entonces se había mantenido tranquilo. Existe una creencia errónea de que el territorio de tía San pertenece a Kararagi, solo porque ella es el gran espíritu del viento y radica en este país. Lo mismo ocurre con los demás. Oglas, el gran espíritu del agua, en Gustego. Muspel, el gran espíritu de la tierra, en Boyachia. Y la bestia delfín, en Lugúnica, que arrebató el puesto a Melacuera, el antiguo gran espíritu del fuego. Mientras tanto, Meril, Tibia, Celia, Piama, Eris y Hiro permanecían en silencio, escuchando atentamente las divagaciones de Subaru, Sarestía y Alibel en la sala. El motivo de la reunión era claro: la expansión de la compañía Pleiades. Subaru sintió que había llegado el momento. Contaba con un capital considerable, 8.500 monedas de oro sagrado, y si llegaba a faltarle, podía recurrir a un préstamo. Su historial crediticio era impecable y tenía la liquidez suficiente para afrontar cualquier cuota. Pero, ¿por qué se estaba hablando del antiguo hogar de Sarestía? La respuesta era sencilla. Ese lugar estaba siendo considerado como sede principal de la compañía Pleiades, y como la base para un nuevo proyecto que Subaru tenía en mente. Desarrollar una ciudad desde cero. El territorio de Sarestía era enorme, equivalente a 2 ciudades de Kararagi. Había zonas inhabilitadas por la presencia de bestias, pero Subaru ya había pensado en una solución: piedras de maná que repelerían a las criaturas. Incluso había encontrado un buen uso para ellas. Su grasa. Gracias a los conocimientos de su mundo, sabía cómo fabricar jabón a partir de ese ingrediente, lo que significaba un recurso prácticamente gratuito. Entonces, ¿por qué quería Subaru fundar una ciudad en un lugar donde no existía nada? La razón estaba clara en su corazón. Estaba relacionado con sus pequeñas estrellitas. Con la gratitud que sentía hacia Alibel. Con la deuda que llevaba con las hermanas doncellas. Subaru quería crear un lugar donde los semihumanos pudieran sentirse seguros. Donde sus derechos eran respetados. Especialmente después de aquel incidente ocurrido en su propio hogar, hacía apenas 2 semanas. Hace 2 semanas, las estrellitas jugaban alegremente con los juguetes que su padre había diseñado especialmente para ellas. El sonido de risas y balbuceos llenaba la sala, como un coro desordenado pero entrañable. Sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado. Spica y Karina estaban irritables, de mal humor. Aun cuando amaban a su padre, y disfrutaban cuando lo alzaba en brazos o les daba suaves palmaditas en la cabeza, había ocasiones en las que lo rechazaban. Había días en los que la sola presencia de Subaru irradiaba para ellas un olor extraño, pesado, muerte. Un hedor putrefacto que con el paso de los días se debilitaba, pero que nunca desaparecía del todo. Amaris y Casiopeia gateaban por toda la sala, persiguiéndose una a la otra con risitas apagadas. Andrómeda estaba sentada en el suelo, concentrada en armar una torre con los bloques de Lego que Subaru había fabricado para ella. Lira y Maya jugaban con muñecas, balbuceando palabras incomprensibles que solo ellas entendían.
Mientras tanto, Spica y Karina permanecían en un rincón de la sala, apartadas de todas. Era uno de esos días. Subaru acababa de regresar a casa tras una reunión con Hiro. Apenas cruzó la puerta, fue directo hacia sus hijas. Ese era su momento favorito del día, y quería aprovecharlo tanto como pudiera. Faltaba todavía una semana para que su cuerpo se recuperara por completo, y hasta entonces no podía retomar su entrenamiento. Tenía tiempo para ellas y pensaba entregárselo todo. Pero la escena lo inquietó. Había notado ya aquellos cambios de humor en Spica y Karina, pero verlas así, aisladas de sus hermanas, lo dejó incómodo. No era la primera vez que ocurría, y aún así, le dolía. Decidió acercarse. En cuanto dio un paso hacia ellas, ambas retrocedieron instintivamente. Subaru frunció el ceño. Parece que hoy también, es uno de esos días, pensó. Por lo general, solía darles su espacio hasta que se calmaran. Pero esta vez, no. Subaru tomó aire y avanzó decidido. Si sus hijas se alejaban de él por alguna razón, quería descubrirla. Quería entenderlas. Spica, incapaz de reconocer en ese instante a su padre y viendo solo una sombra malévola, rompió a llorar. Karina, sintiendo el mismo pavor, la imitó al instante. El llanto de ambas se alzó como una alarma de peligro. ¿Qué? Subaru se quedó helado, su corazón apretándose. No sabía qué hacer. La culpa lo asaltaba con violencia, como si él mismo hubiera herido a sus hijas. Y sin embargo, su instinto le decía que había algo más. Que detrás de aquel miedo había una razón oculta. El resto de las estrellitas, alertadas por el llanto, abandonaron sus juegos y gatearon hasta sus hermanas asustadas. El ruido atrajo también a Tía, que entró a la sala con paso ligero. Al ver a Spica y Karina temblando ante Subaru, alzó una ceja y murmuró con calma. Así que, hoy es uno de esos días, ¿eh? Subaru tragó saliva y se movió. Sí. Pero esta vez no me iré a otra habitación. Sus ojos ardían con determinación. Siento que hay una razón detrás de todo esto, y quiero entenderla. Tía se cruzó de brazos, observando a las pequeñas. Probablemente sea porque son semi-humanas. Tal vez puedas sentir tu miasma. Ah. Los ojos de Subaru se abrieron como platos. Mis hijas son semi-humanas. ¿Y tú no pensaste en decírmelo antes? ¿Que quizás eran sensibles a la miasma que irradio? Pensé que ya lo sabías, Susan. Tía inclinó la cabeza con naturalidad. ¿Has estado con ellas por más de un año, o creí que Alsan ya te lo había mencionado? Su olfato es muy agudo, seguro lo notó. Pues no. Subaru apretó los dientes, rascándose la nuca con fastidio. No lo sabía. Y Al no me dijo nada, supongo que quería que me sorprendiera. Subaru y Tía, demasiado concentrados en su conversación, se olvidaron por un momento de los sollozos de Spica y Karina. No se percataron del cambio más inquietante. En el frente de ambas, comenzaba a brotar un cuerno. El aire se tornó denso. Las demás estrellitas rompieron a llorar, presas del mismo instinto que las mantenía unidas. Peligro. El maná se arremolinaba alrededor de Karina, acumulándose con violencia. ¿Eh? Tía alzó la vista. Lo sentí de inmediato. La presión en la sala se volvió sofocante, como si un peso invisible aplastara sus pulmones. Esa presencia, era la misma que solo había enfrentado al encarar existencias que estaban más allá de lo normal. Un aura que solo podía equiparar con la de su esfera de luz. Subaru lo notó un segundo más tarde, cuando su espíritu se interpuso desviando con un corte de viento el hechizo que iba directo a su cuello. ¿Qué? Auge. El estallido sacudió la sala. Celia y Alice, que estaban ordenando los cuartos, se detuvieron de golpe. La presión era tan intensa que ambas se lanzaron escaleras abajo, directo hacia el origen de ese poder. Las otras tres doncellas, mientras tanto, estaban fuera, haciendo compras para la cena. Al abrir la puerta, se quedaron petrificadas. Karina lanzaba hechizos de viento de nivel L, uno tras otro, cada cual más violento. Sarestía, con calma mortal, los desviaba uno tras otro, asegurándose de que ni un solo destello alcanzara a las otras 6 estrellitas que lloraban desesperadas en el suelo. Un cuerno. Celia jadeó al ver la frente de Karina.
Spica estaba justo detrás de ella, y también tenía un cuerno brotando de la piel. No había tiempo para lo mismo. No sabían que eran semihumanas, ni mucho menos Onis. Pero la sorpresa fue rápidamente enterrada por la urgencia. Rápido. Eris corrió a recoger a Lyra y Maya. Celia tomó a Cassiope y a Yamaris en brazos, y ambas comenzaron a evacuar a las pequeñas. Tía. ¿Por qué Karina los está atacando? Gritó Celia, la voz crujiente por el caos. Tía bloqueó otro estallido de viento con un giro de su brazo. Por instinto. Respondió con firmeza. Llévate a las niñas, ahora. Subaru, paralizado, observaba el rostro desencajado de Karina. El llanto, los hechizos, la rabia que no podía comprender, todo lo hería. La culpa lo estrangulaba. Tía, su voz temblaba. ¿Cómo hacemos para calmarlas? Es sencillo. Los ojos de tía se estrecharon, desviando otro hechizo. Solo hay que darles un golpe en el cuerno. Al parecer, son Onis. Aunque normalmente, desvió otra ráfaga de viento que cortó una lámpara, nacen con 2 cuernos. Entonces, 10 centavos, Subaru tragó saliva. ¿Cómo te ayudo? Déjamelo a mí. En cuanto Celia y Eris sacaron a las 5 estrellitas de la sala, tía desató un hechizo que estalló como un vendaval. Subaru fue empujado hacia atrás y quedó protegido por una muralla de cuchillas de viento que se alzaron frente a él. Tía. Subaru extendiendo la mano, pero la voz se le quebró. Karina, que hasta ese momento había centrado sus ataques en tía, cambió el rumbo. Sus ojos feroces se clavaron en Subaru. El rango de sus hechizos se expandió, más amplio, más peligroso. Tía no dudó. Aprovechando que la niña no le prestaba atención, desató una ráfaga que potencia su velocidad. En menos de un parpadeo apareció frente a ambas y, con un movimiento certero, descargó un fuerte golpe sobre los cuernos. Perdónenme. El impacto resonó como un trueno seco. Spica y Karina se desplomaron al mismo tiempo, desmayadas. Subaru, temblando, dio pasos inseguros hacia los cuerpos desmayados de sus hijas. El aire aún cargado de maná le oprimía el pecho, pero eso no importaba. Se arrodilló frente a ellas, con las manos vacilantes, y apenas pudo murmurar. Esto es mi culpa. Si no hubiera insistido, si no me hubiera acercado, ellas no estarían así. Sus dedos temblaban al acariciar las mejillas húmedas de Spica y Karina, aún con rastros de lágrimas. Un nudo de angustia se formaba en su garganta, cada vez más apretado. Tía, manteniendo todavía su guardia en alto, lo vigilaba de reojo. Su voz fue firme, casi como un bálsamo, aunque no suavizó la verdad. Es mejor ahora, Susan. Sus instintos Oni tarde o temprano, iban a explotar. Subaru alzó la mirada hacia ella, atónito. Instintos, Oni. Además, continuó tía, desviando el último resto de viento que flotaba en la sala, me dijiste que recién te enteras de que ambos son Onis. Al sentirse en peligro, y al ver que no te ibas, decidió invocar sus cuernos. Subaru apretó los dientes. El sonido de esas palabras se le clavaba en el pecho. Entonces esto fue, inevitable. Tía afirmó con gravedad. Con el golpe que les di, volverán a la calma. No es daño permanente, solo un freno a su instinto. Subaru bajó la vista otra vez hacia Spica y Karina, que descansaban inconscientes en sus brazos pequeños. Las mantuvieron con delicadeza, como si fuera de cristal, y sintieron que el mundo entero se le hacía demasiado frágil. Su respiración estaba entrecortada. No podía dejar de mirar los cuernos apagados en sus frentes. Tía, su voz se quebró. Dime la verdad, ¿esto va a seguir pasando? No soporto verlas así. No quiero que mis hijas tengan miedo de mí, ni que terminen lastimadas por algo que no puedo controlar. Su mente se llenaba de imágenes. Karina llorando aterrada, Spica viéndolo como un monstruo. Ese recuerdo se incrustaba como un clavo ardiente en su pecho. Es común que les pase esto. Añadió, con un hilo de voz. ¿O acaso va a repetirse cada vez que me acerque a ellas? Tía guardó silencio por unos segundos, observando los cuernos que apenas se asomaban. Su expresión era serena, aunque su mirada cargaba con el peso de la experiencia. No, Susan. Al menos en los próximos meses estarán tranquilas.
Alzó una mano, dejando que el viento disipara el maná que aún flotaba en la sala. Lo que ocurrió hoy fue un despertar prematuro de sus instintos Oni. Prematuro. Sí. Tía acercándose. Normalmente, los Onis manifiestan sus cuernos de manera consciente mucho después, cuando aprenden a controlar su maná. Pero tus hijas, son distintos. Subaru parpadeó, confundido. ¿Distintas, en qué sentido? Son muy sensibles al entorno, explicó tía. El olor a miasma que irradia, aunque se atenúe con los días, sigue siendo algo que ellas perciben con claridad. Es natural que su instinto haya reaccionado ahora. Para su sangre Oni, tu presencia fue la señal de un peligro. Subaru tragó saliva con fuerza. Entonces, ellas pensaron que yo era un enemigo. Tía preparó la frase sin rodeos. Su instinto tomó el control, y al no tener madurez suficiente, invocaron sus cuernos como defensa. El silencio pesa en la sala. Subaru bajó la cabeza, apretando a sus hijas con un cuidado casi doloroso. ¿Y el golpe en sus cuernos, qué hizo exactamente? Cortó el flujo de maná. Tía habló con calma. Es una técnica instintiva entre niños adultos, para calmar a los pequeños que pierden el control. Les duele en el momento, sí, pero actúa como un interruptor. Ahora sus instintos volverán a dormir hasta que sus cuerpos estén listos para despertar otra vez. Subaru cerró los ojos, con un suspiro largo y amargo. Dormir hasta que estén listas, entonces, solo fue una especie de advertencia. Exacto. Tía lo miró con suavidad. Fue su primera llamada. Y gracias a eso, ahora sabemos lo que son y cómo ayudarlas cuando vuelva a pasar. Más tarde en la noche, Subaru relató lo ocurrido a Libel y a las 5 doncellas. El admirador escuchó sin interrumpirlo, mientras las jóvenes se miraban con expresiones entre asombro y preocupación. Subaru explicó cómo Karina y Spica habían despertado sus cuernos, y cómo tía logró calmarlas. Después de que Subaru terminó de explicar todo lo ocurrido con Karina y Spica, la sala quedó en un silencio tranquilo. Poco a poco, una a una, las jóvenes se levantaron y se dirigieron a sus respectivos cuartos, siguiendo la rutina de descanso que marcaba la casa. Solo quedaron en la sala Subaru y Alibel. Subaru permanecía en la sala, sentado en silencio mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas. Sus ojos no se apartaban de la puerta que separaba el lugar donde dormían sus hijas. Karina y Spica ya habían recuperado la calma gracias a tía, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, inquieto. 3 de sus hijas eran semihumanas. La idea no le resultaba nueva, pero ahora que lo vivía de cerca, la preocupación crecía como un nudo que no se deshacía. ¿Qué pasaría cuando crecieran? Por el momento estaban a salvo, pero Subaru sabía que el mundo podía ser cruel. Algunos, con prejuicios, no las aceptarían. Sus pensamientos vagaron hacia Amaris. La pequeña elfa que gateaba alegre entre los demás. En este mundo, los elfos siempre han sufrido rechazo por su apariencia debido a la bruja de la envidia. Subaru recordó cómo, incluso en la ciudad de Banan, había observado miradas de curiosidad que podían volverse desaprobación o burla con el tiempo. Si Amaris creciera aquí, con sus hermanas semihumanas, seguramente algún día sentiría discriminación, tal vez incluso más que los demás. Alibel, llamó con voz baja, temerosa de romper la calma de la noche. El hombre lobo, recostado sobre el sillón, levantó la vista. Sus ojos dorados brillaban con serenidad y fuerza. ¿Qué sucede, Susan? Subaru tragó saliva, intentando ordenar los pensamientos que bullían en su cabeza. Estaba pensando en mis hijas. 3 de ellas son semihumanas, y Amaris, siendo elfa, probablemente sufrirá discriminación incluso más que las demás. No quiero que tengan que vivir con miedo o rechazo por lo que son. Sus manos se apretaban entre sí, y sus labios temblaban ligeramente. No quiero que se sientan inseguras, ni que sufran injustamente. Alibel lo observó, silencioso unos segundos, antes de responder con calma profunda. La discriminación existe. Siempre existirá. Yo mismo la he vivido. Y no la soporté, la enfrenté. Su mirada se perdió por un instante en algún recuerdo invisible. Me hice más fuerte porque represento la esperanza de mi raza. Los hombres lobo estamos al borde de la extinción.
Muchos dependen de mí para creer que aún hay un futuro posible. Esa fue la fuerza que me empujó a crecer, a resistir, a no rendirme. Subaru asimiló sus palabras, con un nudo en la garganta y un cosquilleo de determinación despertando en su pecho. La esperanza de tu raza, susurró. Sí, asintió Alibel. Pero no todos necesitan cargar con ese peso. La mayoría de los míos vive escondida, oculta del mundo. Sobreviven en silencio. Subaru reflexionaba en silencio sobre las palabras de Alibel. Era la primera vez que hablaban de este tema de manera tan abierta. Sabía que en Lugúnica, y sobre todo en Gusteco, la discriminación hacia los semihumanos era mucho más severa. Al menos en Cararaji se podía vivir bien siendo semihumano, y en Boyachia, los débiles quedaban descartados sin más. Ese pensamiento le pesaba en el corazón. No solo por sus hijas, sino también por su amigo Alibel, por Meril, por Tibia, y por todos aquellos semihumanos que conocieron. Sentía un deber moral que no podía ignorar. Tenía que cambiar esta situación de alguna manera. Sin embargo, en ese instante, se sintió pequeño e inútil frente a la magnitud del desafío. Después de unos segundos de silencio, Subaru se acercó a Alibel, con la mirada firme y la determinación reflejada en cada gesto. Alzan, te prometo que intentaré, no, dijo, corrigiéndose con decisión. Definitivamente cambiaré esto. Haré que los semihumanos sientan que tienen un lugar al cual pertenecer, un hogar. Alibel esbozó una sonrisa, confiado en la convicción de Subaru. Lo esperaré con ansias, Susan. Si alguien puede lograr un cambio, eres tú. Parte 2. Y así pasaron los días, hasta que llegó el momento que Subaru había esperado. Hablar con Hiro para desarrollar sus ideas y planear la expansión de su negocio. Se encontraba en la sala, acompañado por sus 5 doncellas, Alibel y Sarestia. Cada uno ocupaba un lugar estratégico, consciente de que la reunión marcaría el rumbo de la empresa. El problema principal era claro: los terrenos que necesitaban adquirir para fabricar sus productos. Subaru quería industrializar su empresa, un concepto prácticamente desconocido en este mundo, pero casi todo el presupuesto se iría en conseguir los terrenos y en invertir en las maquinarias necesarias. Otro inconveniente era la seguridad. Esta vez, los espías podrían infiltrarse con mayor facilidad, ya que las sedes que planeaban adquirir, por motivos logísticos, no estaban cerca de Banán. La logística se convertiría en un riesgo y un gasto adicional que debía contemplar con cuidado. En medio de la discusión, Tia llegó con una propuesta que sorprendió a todos. Podían usar su antigua morada como sede para la empresa. Subaru frunció el ceño al principio. Dudaba si era una buena idea desarrollar el negocio allí, debido a la lejanía con respecto a las demás ciudades-estado y los problemas que implicaría transportar la mercancía. Además, necesitaría invertir en el transporte de la materia prima hasta ese lugar. Pero Tia le mencionó que ese territorio no pertenece a ningún país. La idea de ahorrarse impuestos lo hizo reflexionar seriamente. Y, de repente, una chispa cruzó su mente. Si ya tenía la base de operaciones ahí, ¿por qué no dar un paso más? Su pensamiento se detuvo un instante, contemplando la magnitud de la idea. No solo podría establecer la sede de la empresa, sino también, fundar una nueva ciudad. Un lugar donde los semihumanos podrían sentirse seguros, donde sus hijas y todos aquellos que vivían con miedo tenían un hogar propio. El concepto lo golpea con fuerza. Volviendo al presente, después de que Alibel terminó de corroborar lo que había dicho Tia, Subaru intervino, rompiendo el silencio con una frase que dejó a todos congelados. ¿Y si fundamos nuestra propia ciudad? Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los rostros de todos reflejaban incredulidad y asombro. El primero en reaccionar fue Hiro, con un tono serio y cauteloso. Jefe, esto ya no es una simple inversión. Estamos hablando de algo a otra escala. Podríamos tener problemas con Cararaji, o incluso con Gusteco. Esa zona se considera tierra de nadie, pero si alguien la reclamara, los conflictos serán inevitables. Sarestia se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión decidida. Históricamente, ese territorio me pertenece desde hace 4 siglos. Si alguien se atreve a atacarlo, lo cortaré sin dudar. Alibel, más calmado, desvió la mirada hacia Subaru y habló con voz tranquila pero firme.
Susan, esta idea de fundar la ciudad tiene que ver con nuestra conversación de antes. Los demás fruncieron levemente el ceño, ajenos pero curiosos por el trasfondo de esa conversación. Si es así, no debes sentirte obligado. Podrías hacerlo en un par de años, cuando estés seguro. Subaru le respondió a Libel, con los ojos brillando de determinación. Su voz no temblaba. No, siento que ahora es el momento. Si no lo hago ahora, me arrepentiré. Esta es la oportunidad de construir algo que realmente importa, para mis hijas, para los semihumanos, y para todos los que no tienen un lugar al cual llamar hogar. Mientras tanto los demás no entendían el trasfondo de ese intercambio entre Subaru y Alibel. Meryl frunció el ceño, cruzándose de brazos intervino. Alibel-sama, ¿por qué Subaru quiere fundar una nueva ciudad? Tibia ascendió, con el rostro serio. Sí, además, ¿cuál es el motivo real detrás de todo esto? Parece más que un simple proyecto de negocio. Alibel inclinó la cabeza y fijó sus ojos dorados en Subaru. Por un instante, la sala quedó en silencio, y todos esperaron su respuesta. Luego habló, con voz calmada pero cargada de peso. Lo que Susan quiere, es crear un lugar seguro para aquellos que no tienen un hogar. Para semihumanos, para sus hijas, para todos los que viven con miedo. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que la motivación de Subaru fuera tan profunda, tan personal. Alibel continuó, grabando la conversación que habían tenido días atrás. Me lo confesó durante nuestra última charla. Quiere un lugar donde nadie tenga que esconderse, donde puedan vivir sin discriminación ni temor. Esa es la verdadera razón por la que propone fundar esta ciudad. Los ojos de Meryl y Tibia se abrieron, sorprendidos por la sinceridad y la magnitud del propósito de Subaru. La seriedad en la voz de Alibel dejó claro que no era un capricho. Subaru ascendiendo levemente, reforzando sus palabras con determinación. Exacto. No es solo por mí ni por mis hijas. Quiero que todos los que no tienen un lugar donde pertenecer puedan encontrar un hogar, y haré todo lo posible para lograrlo. Hiro frunció el ceño, con los brazos apoyados sobre la mesa. Jefe, esta inversión es colosal. No es solo comprar terrenos, es infraestructura, logística, materiales. ¿Cómo planeas manejar esto sin quebrarte? Subaru sonrió con seguridad. Por el momento, nos enfocaremos en la producción de libros a través de la imprenta. Primero vamos a adquirir empresas especializadas en el suministro de hojas, tinta y encuadernación. Con esto, podremos producir los libros de forma más eficiente y establecer ingresos antes de comenzar la construcción de la ciudad. Hiro alzó una ceja, sorprendió, y continuó. ¿Y qué harás con el resto del capital? Por ahora, dijo Subaru, quiero construir mi nuevo hogar en ese territorio. Además, quiero implementar unos nuevos planos de lo que llamo edificios. El resto del grupo lo miró confundido. ¿Edificios? Preguntó Pyama, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Edificios, repitió Subaru. Son construcciones de varios pisos, diseñadas para albergar oficinas, tiendas, viviendas y talleres. No existe en este mundo aún. Para lograrlo necesitamos al mejor ingeniero que haya en la zona. Hiro, quiero que lo busques y lo traigas aquí. Alibel inclinó la cabeza, estudiando la resolución de Subaru. ¿Estás seguro de esta decisión, Susan? Preguntó, con gravedad. Subaru afirmó con firmeza. Sí. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Si no actúo ahora, me arrepentiré. Alibel asintió, con una leve sonrisa. Entonces me dirigiré a la sede principal de la Liga de Ciudades-Estado para hablar con su representante y hacerles saber tus intenciones. Será mejor que sepan de antemano lo que planean, antes de que surjan conflictos innecesarios. Subaru bajó la mirada, con una leve incomodidad. Tía, quiero disculparme contigo. Planeo fundar una nueva ciudad en tu antiguo hogar, Y. No te consulté antes. No era mi intención faltarte el respeto. Tía lo observó con calma, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Susan, no te preocupes. De hecho, me alegra que estés dispuesto a usar este lugar para asegurar el bienestar de quienes conoces. Que pienses en el futuro de otros demuestra tu corazón. Subaru respiró aliviado, pero sabía que aún debía escuchar a los demás.
Celia, Pyama y Eri se acercaron, cada una con su expresión curiosa y evaluativa. Subaru, dijo Celia, cruzando los brazos, esto es algo enorme. Pero debo admitir que es fascinante. ¿Cómo planeas organizar todo? Sí, añadió Pyama, y. ¿Cómo llamarías a esta nueva ciudad? Eris frunció levemente el ceño, con una mezcla de intriga y diversión. Un nombre adecuado podría inspirar a quienes viven allí. No es algo que puedas elegir a la ligera. Subaru se quedó en silencio unos segundos, pensativo. Luego, con una sonrisa decidida, pronunció: la llamaré Sepiria. Las tres lo miraron con sorpresa, sin reconocer la palabra. ¿Sefiria?, preguntó Celia. ¿Qué significa? Subaru ascendió, con los ojos brillando de emoción. Sepiria, dijo, pensativo. Porque estará bajo la protección del gran espíritu del viento. Quise un nombre que evocara libertad, esperanza, un lugar donde mis hijas y quienes vivan aquí puedan crecer seguras. Pyama y Eris intercambiaron miradas, comprendiendo la profundidad de su intención, mientras Tia sentía con aprobación. Tibia y Meril permanecían cerca de Subaru, escuchando atentamente mientras él explicaba la idea de fundar Sepiria y su significado. Al principio, sus rostros reflejaban sorpresa. La magnitud de la propuesta era difícil de asimilar. Pero a medida que escuchaban hablar a Subaru sobre esperanza, nueva vida y un lugar seguro para quienes no tienen un hogar, sus corazones se llenaron de gratitud. Recordaron todo lo que Subaru ya había hecho por ellas. No solo les había dado un techo, comida y cuidado, sino un hogar donde podían sentirse valoradas y protegidas. Tibia dio un paso adelante, con los ojos brillantes y la voz un poco temblorosa de emoción. Subaru, gracias. Gracias por todo lo que ya nos ha dado, y ahora por pensar en un lugar donde todos puedan ser seguros y felices. Meril asintió con una sonrisa cálida, tocando suavemente el brazo de Tibia. Sí, gracias, por cuidarnos, por darnos un hogar. Prometemos apoyarte en todo lo que podamos, Subaru. Subaru los miró, sonriendo con cierta ternura, y negó con la cabeza. No es mucho, pero recuerden que ustedes también me han ayudado, cuidando a mis estrellitas y dándome consejos para el negocio. Esto es solo una forma de mostrarles la gratitud que siento por todo lo que han hecho por mí. Ambas doncellas sonrieron aún más, sintiendo un alivio y una calidez que nunca antes habían experimentado. Notes. Espero que el capítulo haya sido de su agrado. Y sí, desde el principio siempre quise que Subaru fundara su propia ciudad. Algunos detalles sobre el capítulo. Alibel se olvidó de mencionarle a Subaru que Karina y Spica eran Onis, así que terminó castigado 3 semanas sin cremas. Karina es la reencarnación del dios Oni de su mundo. Por un momento quise que el nombre de la ciudad estuviera relacionado con sus hijas, pero al final decidí descartarlo. Respecto al episodio especial que escribiré, estará ubicado entre el arco 4 y el 5 de la historia y estará relacionado con el cumpleaños de las estrellitas. No se olviden de elegir a la heroína de ese capítulo. Próximo capítulo. El inicio de una era, aparece el nuevo Osim de los Páramos parte 2.